Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar otra clase de ciencias naturales, para lo cual, como siempre, vamos a venir acá al aula digital, vamos a ir a sexto grado ciencias naturales y vamos a acceder directamente a la clase del día de hoy, porque es la que nos aparece primero. Dice, vamos hoy a proseguir con los cambios físicos de la materia. Ya lo vimos de manera general, pero ahora lo vamos a ver de manera particular, para lo cual vamos a empezar colocando en la carpeta la fecha y el tema, los cambios físicos de la materia, y vamos a observar detenidamente este video con las explicaciones del tema y obviamente con la lectura de los textos y la realización de las actividades. Bueno, los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rayamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. Como primera actividad tenemos lee y registra en tu carpeta el siguiente texto. Lo vamos a leer como para tener una idea y lo vamos a registrar en nuestras carpetas. Dice así: los cambios físicos. Dentro de los cambios físicos podemos citar el movimiento, que es un cambio de posición. Por ejemplo, en las olas, un cambio físico de un objeto es, por ejemplo, el cambio de posición. Y un ejemplo de esto es el movimiento de las olas. La fragmentación o ruptura, que es cuando se produce la rotura de un vidrio, y la deformación, por ejemplo, cuando se aplasta un pedazo de plastilina o a través de una prensa un objeto como puede ser un pedazo de hierro o de metal. Otro tipo de cambio físico ocurre, por ejemplo, cuando el agua se congela dentro del freezer o cuando la manteca se derrite fuera de la heladera. Los materiales pasan de un estado a otro cuando absorben o pierden suficiente calor. Estos cambios son los cambios de estado. Si bien ya lo vimos en la clase pasada con respecto a es decir, donde vimos un video donde se realizaba la experiencia, no habíamos visto o no habíamos tenido en cuenta, es decir, el significado de cada uno de los pasos. Simplemente lo habíamos escuchado en el video y allí había quedado. Bueno, el día de hoy lo vamos a registrar en la carpeta como para ya tenerlo bien aceitado, bien registrado en nuestras carpetas y obviamente dentro de la unidad. Bueno, ¿cuáles son estos cambios de estado? Nosotros generalmente habíamos visto sólido, líquido y gaseoso, y que las transformaciones entre ellos tenían algunos nombres, y el día de hoy vamos a ver eso. En primer lugar tenemos la fusión, que es el pasaje de estado sólido a líquido. Un ejemplo es el chocolate que se derrite sobre el fuego. La solidificación es el cambio de estado líquido a sólido, por ejemplo cuando se coloca agua en el freezer y se congela, o cuando el chocolate se lo deja enfriar, nuevamente vuelve a estar en un estado sólido. A eso se le llama solidificación. El otro estado es la sublimación, que es un cambio de estado sólido a gaseoso directamente. Algunos sólidos, como el hielo seco, usado para mantener frío obviamente los helados, a temperatura ambiente pasan de estado sólido directamente a estado gaseoso. Tenemos otro de los fenómenos, que es la sublimación inversa, que es el cambio de estado gaseoso a sólido. Por ejemplo, el yodo en estado gaseoso se vuelve sólido al entrar en contacto con una superficie fría. El otro de los estados es la vaporización, que ocurre cuando un material líquido pasa a un estado gaseoso. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hierve agua en una olla o cuando se seca la ropa al sol. ¿Estamos? La vaporización
no hace falta que se llegue a un estado de ebullición, sino simplemente a partir del grado 0, es decir, cuando pasamos los 0 grados, ya a los 0 grados y una décima, ya empieza a darse este proceso de vaporización que, de acuerdo a la cantidad de temperatura, va a ser este proceso de pasar de un estado líquido a un estado gaseoso va a ser más rápido o más lento, de acuerdo a la cantidad de temperatura. Cuando hace 1 o 2 grados, la ropa se seca, pero lo hace en un proceso mucho más lento que si hubiera una temperatura de unos 25 o 30 grados, donde simplemente en un ratito esa ropa se seca. Y después tenemos la condensación, que es el pasaje de estado gaseoso a estado líquido. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el vapor de agua de una olla que hierve se toca la tapa fría de la misma y se forman gotitas. Ese es el estado, y esto también pasa en la naturaleza cuando, por ejemplo, el vapor de agua al subir, en estado gaseoso y formar unas nubes, y estas nubes dentro de la atmósfera suben, se encuentran con una temperatura mucho menor, y allí se produce la condensación, y como consecuencia de ello se produce la lluvia. Muy bien, como podemos ver aquí volvemos a ver este esquema que lo abordamos en primera instancia en la clase pasada, pero ahora las flechas tienen obviamente un significado. Las flechas de color rojo implican ganancia de calor, mientras que las que se encuentran en negro significan pérdida de calor. Y tenemos los tres estados: sólido, líquido y gas. ¿Estamos? O gaseoso en este caso. Y cada uno de estos estados, cada uno de estos procesos que se da de intercambio entre un estado y otro, se encuentran esquematizados en el mismo. Muy bien. Una vez leído el texto varias veces, vamos a pasar a la realización de las actividades propiamente dichas, y aquí las tenemos. La actividad número 2, 3 y 4 del día de hoy. Son sumamente simples y rapidísimas de hacer. Bueno, el punto número 2 dice lo siguiente: hagan una lista de 5 cambios físicos de la materia. ¿De dónde vamos a sacar estos cambios físicos o estos ejemplos de cambios físicos? Los vamos a sacar tanto del texto como de ese pequeño fragmento del video que se encuentra al principio de este video. Ustedes pueden volver, pueden ir anotando cada uno de esos ejemplos de cambios físicos de la materia, y bueno, luego vienen aquí y los colocan. Sumamente fácil, sumamente rápido. El tercer punto dice: realiza un esquema de los cambios físicos teniendo en cuenta la ganancia o pérdida de calor. Es decir, ¿qué significa esta actividad? Significa que este esquema que tenemos aquí, nosotros lo debemos plasmar dentro de nuestra carpeta. ¿Estamos? Sobre todo para poder ejemplificar o poder llevar adelante dentro de la carpeta de una manera más gráfica el texto que ustedes debieron registrar en la primera actividad. El punto número 4 dice: agrega al esquema los cambios físicos de la materia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, muy bien. Ya hemos llegado al punto en el que ya hemos realizado el cuadro. Es decir, le hemos agregado. Ustedes pueden tomar el cuadro que ya tenían hecho y simplemente agregarle lo de la clase de hoy. Y vamos a lo siguiente. Tenemos los materiales, el modelo de partículas, aquellos elementos que son invisibles a la vista de las personas. Estas partículas invisibles se llaman átomos, y los átomos están formados por protones, electrones y neutrones.
Estos átomos, el conjunto de estos elementos, forman las moléculas, que son sustancias simples o compuestas y que también se pueden dar a través de mezclas. Estos elementos son conocidos como estados de agregación de la materia y los podemos encontrar en estado líquido, sólido y gaseoso. Muy bien, los materiales, es decir, nosotros también para poder conocer sus características debemos saber que dentro de la naturaleza poseen cambios. Estos cambios, conocidos como cambios de la materia, se pueden dar de dos maneras, a través de los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos cambios donde los materiales iniciales son los mismos que los finales, es decir, puede cambiar la forma, la presentación o donde se encuentren, pero siempre son los mismos. Y los cambios químicos son aquellos materiales iniciales. Los materiales iniciales son totalmente diferentes a los finales. Este es el caso, como por ejemplo los alimentos cuando no son ingeridos. Obviamente el cambio químico que se produce en la digestión cambia a los materiales en su estructura. Muy bien, dentro de los cambios físicos se observan básicamente los cambios de estado, sólido, líquido, gaseoso, fragmentación, que era cuando por ejemplo se rompió un vidrio, deformación, por ejemplo, de los metales cuando son aplastados, movimiento, movimiento, por ejemplo, el movimiento de las aguas y la formación de soluciones y mezclas heterogéneas, como por ejemplo cuando mezclamos elementos, como por ejemplo cuando hacemos el pan casero. Es decir, nosotros ponemos agua, ponemos harina, ponemos sal, ponemos levadura, nosotros armamos esta mezcla heterogénea porque está formada por diferentes elementos, pero que van a seguir estando dentro de esa mezcla. Va a seguir estando el agua en su forma original, la sal en su forma original, la harina en su forma original. Es decir, que esos materiales iniciales de esa mezcla van a encontrarse dentro de esa mezcla en el mismo estado que al inicio, antes de hacer dicha mezcla. Bueno, vamos a volver a la finalización de la clase. Muy bien, muy bien, este es el cuarto paso que hay que hacer para poder terminar la actividad. Y bueno, desde ya decirles de que hoy a las 6 de la tarde, como siempre, nos vamos a encontrar para poder seguir profundizando el uso del aula interactiva, es decir, que es un aula privada donde solamente entra el docente y entran obviamente los alumnos desde sus casas, diferente a lo que es una emisión a través de YouTube, que es una emisión abierta que la puede ver cualquiera, justamente para poder ir aprendiendo aquellos elementos e ir refinando algunas cuestiones, como para que los alumnos vayan ingresando y vayan pudiendo conocer los distintos aspectos que va a tener esta nueva modalidad. Bueno, les mando un saludo muy grande, nos estamos viendo, chao chao.